Bueno, antes de empezar a ver los informes que hay en Google Analytics y qué es lo que podemos ver en ellos, voy a intentar contarte los conceptos más básicos que debes de tener claros antes de empezar a usar Google Analytics, ¿vale? Para luego evitar confusiones. Primer concepto básico es el concepto de usuario. Aquí, si ves en el panel principal, nos dice que hay 11.000 usuarios, ¿vale? En los últimos 7 días. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de informe. Vámonos, por ejemplo, aquí a audiencia y vamos a hacer clic en visión general. ¿Vale? Aquí nos dice que para este periodo de tiempo, ¿vale? Aquí hay un selector de fechas en la que podemos decir, oye, seleccionanos, o sea, podemos decirle la fecha de inicio, la fecha de final y poner el periodo que queramos, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos el mes de diciembre, vamos a aplicar, nos muestra una gráfica con la evolución, ¿vale? Y con el término de usuarios, ¿vale? Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Qué es esto de usuarios? Según Google Analytics, la página web de la Google Merchandise Store tuvo 48.255 usuarios. Vale, ¿eso quiere decir que hubo 48.255 personas en su página web? Vale, pues el primer concepto, que mucha gente se equivoca, no son personas, ¿vale? Al principio del vídeo te comentaba cómo funciona Analytics, que es en base a una cookie. Entonces, una cookie, cuando se ejecuta ese código de Analytics, se instala en tu navegador. Para salirme un poco de la parte técnica, ¿qué quiere decir esto? Vale, pues quiere decir que yo ahora estoy en el navegador, por ejemplo, en este caso sería Google Chrome, y Google Chrome tiene una cookie asociada a mi usuario. Entonces, si yo accedo, Google Analytics me identifica a mí como un usuario. Vale, entonces, por ejemplo, desde Google Chrome, si yo accedo a la página web, en este navegador hay una cookie de esta propiedad de Google Analytics que identifica mi usuario. Es decir, Google Analytics sabe que yo soy un usuario. Pero ¿qué ocurre si yo ahora me voy a Safari y busco también la Google Merchandise Store? Vamos a hacer clic. Vamos a ir al mismo sitio. ¿Vale? Y ya he entrado de nuevo en la página de Google. ¿Vale? Yo soy el mismo usuario. ¿Qué pasa? Google Analytics identifica a cada una de estas visitas que acabo de hacer, una con Google Chrome y otra con Safari, como dos usuarios diferentes. Esto simplemente es porque se basa en las cookies. Entonces, mucho cuidado con el término de usuario. No confundirlo con término persona, sino cookies. Por ejemplo, si tú accedes desde tu móvil, también serás otro usuario. Así que eso hay que tenerlo muy claro. ¿Vale? Otro concepto importante es el término de sesión. ¿Vale? ¿Qué es una sesión? Vale, una sesión simplemente es una visita que realiza un usuario a tu página web. Por ejemplo, yo accedo a la Google Merchandise Store, acabo de acceder a la página, voy a navegar, voy a visitar algunas cuantas páginas, voy a ver algún producto y puede ser que compre o no compre, ¿vale? Pues yo en este caso decido no comprar, ¿vale? Y he visto unas cuantas páginas y cierro la página, ¿vale? Entonces, todo lo que yo he hecho, Google Analytics lo va a registrar como una sesión. Es decir, es una visita. Si yo ahora vuelvo a acceder aquí, Google Merchandise Store, si yo volviese a acceder, ¿vale? Google Analytics me lo identificaría como otra sesión, ¿vale? Bueno, realmente esto no es del todo cierto porque tienen que pasar 30 minutos para que Google Analytics pueda registrar una nueva sesión. Es decir, yo puedo cerrar la ventana dentro del mismo navegador varias veces, pero Google Analytics no me va a romper la sesión en ningún momento, ¿vale? Siempre y cuando
escriba yo la dirección literalmente. Entonces, si yo ahora sigo navegando, voy viendo varias páginas, ¿vale? Me lo va a identificar todo sobre la misma sesión, pero si yo esta tarde, en un rato, accedo otra vez de nuevo, me identificaría como una nueva sesión, ¿vale? Por lo tanto, es normal que haya más sesiones que usuarios. Bueno, aparte del concepto de usuarios y de sesiones, como vemos, hay otras métricas principales como son usuarios nuevos, el número de sesiones por usuario, el número de páginas vistas, las páginas por sesión, es decir, todas las métricas son importantes, ¿vale? Pero quería quería que vieseis lo importante que es diferenciar entre qué es un usuario y qué es una sesión, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo siguiente que quiero que se os quede bien claro? Pues vamos a ver qué son las dimensiones y las métricas. Vamos a cambiar de informe, vamos a hacer clic en adquisición, todo el tráfico y vamos, por ejemplo, a ir al informe de canales. ¿Vale? Lo vamos a ir viendo sobre la marcha, que así me parece mucho más fácil de explicarlo. ¿Vale? Bueno, si has jugado un poquito ya con Analytics, ves que la mayoría de informes importantes son de este tipo. Tienen un selector de fecha aquí, una grafiquita donde te muestra la evolución para las fechas seleccionadas de una de las métricas, que ahora veremos lo que son, y debajo una tablita donde nos aparece una columna y una serie de datos en diferentes columnas, ¿vale? Entonces, te adelanto, Default Channel Grouping, por ejemplo, sería la dimensión y todo el resto de columnas serían las métricas. Es decir, la dimensión es Default Channel Grouping y la métrica sería usuarios, usuarios nuevos, sesiones, porcentaje de rebote, todo esto serían métricas, ¿vale? En definitiva, una dimensión tiene un carácter descriptivo de la sesión o del usuario y la métrica tiene un carácter cuantitativo. Es algo que podemos contabilizar, algo que podemos sumar o un valor económico, ¿vale? El tema de todo lo que sean números o tiempo o porcentajes lo vamos a tener como métrica. Entonces, todos los informes de Analytics se van a basar siempre en tener una o más dimensiones en un informe y una serie de métricas. Entonces, este informe, por ejemplo, de canales tiene como dimensión primaria el Default Channel Grouping, que es el canal por el que acceden los usuarios a tu página web. Por ejemplo, Organic Search, que esto serían los buscadores, como Google o Bing, por ejemplo, que nos dice que para esa fecha hay, por ejemplo, 25.830 usuarios, de los cuales nuevos son el 54%, ¿no? Va mezclando porcentajes también. Es de directo, es el segundo canal que más usuarios atrae y son 9.943, ¿vale? Así nos muestra todas las visitas, es decir, todos los usuarios que tenemos. Ha habido un total de 48.255 usuarios y con un total de 66.005 sesiones. Bueno, aquí nos permite seleccionar la dimensión primaria de nuestro informe. ¿Vale? Podríamos coger y hacer clic, por ejemplo, aquí en fuente y medio. Y automáticamente nos salen los mismos datos, no cambian, porque el total de usuarios no cambia. Sin embargo, que me lo divide entre... O sea, me pone otra dimensión, que la dimensión en este caso sería fuente y medio. ¿Vale? Por ejemplo, de Google orgánico tendría 25.000, de directo, de email. ¿Vale? Aquí me da mucho más detalle. Me lo diferencia un poco más. Por ejemplo, otra dimensión que podría ser muy útil sería a lo mejor poner, si le damos aquí a otros, la de... Vamos a ver, por ejemplo, idioma. ¿Vale? Los usuarios no están cambiando. Simplemente, son el mismo número. Lo que cambia es la dimensión primaria. ¿No? Aquí nos dice que el 68% de los usuarios hablan el navegador desde el que acceden está configurado como inglés de Estados Unidos,
el 6,67% de Gran Bretaña, etcétera, ¿vale? Bueno, hay creo que son más de 300 dimensiones los que ahora mismo tiene Google Analytics y bueno, y siempre van sacando nuevas opciones, pero para que sepas que todos los informes están basados en dimensiones simétricas. Si por ejemplo nos vamos a audiencia, vamos a dispositivos móviles y vamos a visión general, veremos que las métricas globales no cambian, el total de usuarios simplemente nos pone otra categoría, otra dimensión, que en este caso sería categoría de dispositivo. ¿Vale? Como ves, aquí tenemos otra dimensión muy importante, que es la categoría del dispositivo por el que acceden a nuestra página web. Bueno, así con todo. Vamos a ir viendo poco a poco todas las dimensiones y las métricas disponibles. Vale, y el último concepto con el que quiero que te quedes es con el concepto de las fuentes de tráfico. ¿Vale? Ya lo hemos visto un poco por encima, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos a irnos a canales primero, que es el mismo en el que estábamos antes. Entonces, ¿cómo llega la gente a nuestra página web? Bueno, pues en este informe simplemente vamos a tener ¿cómo encuentra la gente en nuestra página web? Por ejemplo, yo he hecho antes Google Merchandise Store. Si yo accedo, aquí tendría la Google Merchandise Store, le daría clic y entonces Google Analytics registra una nueva visita, es decir, una nueva sesión de un usuario y sabe que yo vengo de Google orgánico, ¿vale? Entonces eso me lo agruparía dentro de Organic Search. Si yo, por ejemplo, cogiese la URL o ya me la sé y entonces no tengo que buscarla en Google, sino que la pongo directamente en el navegador, pues esto sería lo identificaría como una sesión o como un usuario que accede de forma directa. Referral sería cuando accede desde una página web en la que hay un enlace, ¿vale? Una página, por ejemplo, de noticias o un afiliado. Social, pues en el caso de que accediese a través de un enlace que ha visto en Facebook o de una publicación, ¿vale? Bueno, y muchos otros canales, o una búsqueda de pago en Google AdWords, por ejemplo, ¿vale? Aquí tienes, o sea, esto es como una agrupación que te hace por defecto para no contabilizar todas las fuentes, porque por ejemplo dentro de referral, claro, ¿desde qué referral hay? Bueno, pues si hacemos clic en referral, veremos qué sitios son los que están trayéndonos tráfico.